Jeremías capítulo 24. Hoy día nos toca estudiar el libro de Jeremías capítulo 24. Como es corto, vamos a leer 24 y 25. Acordándonos que leímos el 23, pero fue más extensivo, pero fue hermoso y genial. Me gustaría repasar algunos versículos. El 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no le hablé más, ellos profetizaban. De ahí vimos otro, el 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y el 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Genial el 23, muy hermoso. Ojalá que lo haya visto, y si no lo haya visto, vuelva, véalo. Son 50 minutos, pero usted va a subrayar, yo creo que va a rayar muchos versículos, va a tener muchos versículos clave, porque fue muy interesante. Vamos a orar, vamos a leer el 24 y 25, vamos a tratar de resumirlo, porque están muy buenos los capítulos que vamos a leer. Padre, pedimos tu bendición, tu gracia. Abrimos nuestras Biblias en este instante para ponernos a estudiar. Coloca en nosotros el anhelo, el deseo, el entendimiento, Señor, de poder absorber, entender tu palabra, Padre. A los que les cueste, ayúdales, Señor, y ellos puedan también recibir de parte de tu bendición. Te damos gracias por este instante, por la bendición de leer tu palabra, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos al capítulo 24, tiene 10 versículos, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar leyéndolos y sale como subtítulo la señal de los higos buenos y malos, del 1 al 10. Y dice así. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Bien, versículo 1 habla de que ya la invasión se produjo y dice que hay una transportación. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Voy a leer las ayudas.
La ayuda del 24, del 1 al 10, que se ha leído, me da la interpretación y me dice, utilizando una visión en la que aparecen dos estadios, Dios divide al pueblo en dos partes. Los higos buenos son aquellos que Nabucodonosor exilió, incluyendo a Joaquín, los príncipes, artesanos y herreros de Jerusalén. Los higos malos son todos aquellos que permanecieron en el país. Los exiliados serán devueltos a su tierra y prosperarían. Pero Sedequías y todos los que se quedaron con él serían destruidos. Los que se quedaron iban a ser destruidos, pero los que se fueron a Babilonia, quienes fueron príncipes, artesanos, herreros de Jerusalén. Bien, la otra ayuda me marca, Nabucodonosor llevó cautivo a los líderes del pueblo, a los artesanos dotados. Los babilonios fueron muy selectivos, pues estaban interesados en aquellos que beneficiasen al imperio. Y aquí aparece que también esto va Daniel. Los más pobres y con menos educación quedarían atrás para cultivar la tierra. Esa es la ayuda que me marca con referencia a estos versículos. ¿Ya? Del versículo 2 al 10, la ayuda me marca, Dios reveló sus planes para su pueblo en el exilio por medio de la visión de los higos buenos y malos. El exilio pasó a ser realmente un medio para proteger al remanente verdadero. Mire, aquí hay una estrategia de Dios. Dios podía haberse los llevado a todos, pero el exilio pasó a ser realmente un medio para proteger al remanente verdadero y rechazar a los que no tenían fe, como Sedequías y sus seguidores. La palabra de Dios llegó incluso hasta los reyes paganos de Babilonia y Persia. Curioso que se van, pero entre medio se va este remanente, el remanente fiel, y cuando están allá, ¿qué hace? Allá están predicando, está Daniel, está Saldrá, Mesad, Abednego, está Nehemías, están intercediendo, están tratando con los reyes. Entonces dice, la palabra de Dios llegó incluso hasta los reyes paganos de Babilonia y Persia, gracias al ministerio de hombres como Daniel y Nehemías. Los propósitos del Señor se cumplen a pesar del fracaso de su pueblo. Él es fiel aunque las personas fallen. En esta estrategia de Dios, Dios se lleva a aquellos que pueden parar el pueblo. Los campesinos se quedaron acá, se quedaron con Sedequías, pero Dios se lleva ¿a quién? A los herreros, a los artesanos y a los príncipes. Cuando se viene de vuelta, no viene gente o personas sin una profesión o sin estudios. También podemos decir gente o personas que no tenían fe. Vienen personas que se mantuvieron fiel y firmes aún en Babilonia. Curioso, uno lo dice, Dios lo llevó para el castigo, sí, pero también para preservar, para guardar al remanente fiel. Y que ese remanente fiel viniera con una fuerza, con una voluntad de que de llegar a su tierra y seguir sirviendo al Señor. ¿Qué me da el 6? Al 3 dice que ves tú, Jeremías, y ve Jeremías los buenos y los malos higos. 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Ahora, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Vamos a hablar que me dice la ayuda del 7. Corazón para que me conozca. No sugiere
solo una conformidad exterior, sino una renovación interior completa. Se emplea un lenguaje parecido al del establecimiento inicial del pacto, pero con una dimensión espiritual adicional. Ya no solamente de hecho, ellos tienen que acercarse a Dios de corazón, porque lo que hace Dios de mandarlo al exilio, de mandarlo a Babilonia, y de allá hace un hecho poderoso, sin las señales de Egipto, no tuvo que castigar a Egipto, al imperio medo-persa, porque el imperio medo-persa los devuelve sin recibir ninguna plaga. Es más, Darío Ciro, cuando lee la palabra de Dios, cuando es mostrado la revelación de Isaías, que Isaías estaba hablando de él, Ciro se asombra, no conociendo a Dios, obedece a Dios y manda al pueblo de vuelta. Qué hermoso es este 24 y habla de entonces del retorno. Habla que va a haber una separación, ya está habiendo una separación, ya se los llevaron. Y los que queden en la ciudad, lo que decía Dios, iban a morir de espada, de hambre o pestilencia. Y muchos de ellos también se fueron hacia otros lugares, también murieron, iban a ser perseguidos. En esto se marca el capítulo 24. Enviaré, el 10, enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces ahí está marcando que los que quedaban iban a ser exterminados. El capítulo 25, el 24 era mucho más corto, el capítulo 25 es mucho más extenso, pero muy especial, muy especial. Vamos a escucharlo de él aquí. Es mucho más largo, pero hay que leer mucho, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11 del 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en las tinieblas, no, y moraréis en las tierras que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Hasta el 14 vamos a leer. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré
en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por vuestras naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Amén. Le dije yo que era más extenso, pero lo vamos a tratar de empezar a resumir. La ayuda me marca y me dice del capítulo 25, del 1 al 38, que sería todo el capítulo, dice, este capítulo se divide en dos secciones. Del 1 al 14, que hemos leído, sirve de conclusión al juicio sobre Judá, prediciendo 70 años, los 70 años de desolación. Sirve de introducción a las profecías también en la sección 2, para las profecías contra las naciones vecinas. ¿Ya? Entonces, del 1 al 14 sirve de conclusión al juicio sobre Judá, prediciendo los 70 años de desolación. Y del 15 al 38 sirve de introducción a las profecías contra las naciones vecinas. Del 1 al 14, lo que se ha leído, Jeremías recuerda 23 años de predicación dirigida al pueblo para que se arrepienta. Pero ellos rehusaron prestar atención, por lo tanto Dios utilizará a Nabucodonosor como su instrumento para castigar a Judá. El pueblo será llevado al exilio durante 70 años y entonces el propio rey de Babilonia será castigado. Nos marca que los años que estuvo predicando Jeremías fueron 23 años. 23 años. Jeremías recuerda 23 años de predicación dirigidas al pueblo. 23 años de su vida, de una, de otra manera, predicando, dando el mensaje, vino palabras de Jehová. No era todo, quizás no era todo el día, cada tiempo que venía el mensaje, la palabra. Durante esos 23 años venía el mensaje, venía la palabra, y Dios usaba al siervo Jeremías, a su profeta. Pero son 23 años que sufrió Jeremías, 23 años que lo traicionaron, que quisieron matarlo, 23 años que quizás recibió golpiza, burla, 23 años de sufrimiento, de dolor que pasó el profeta Jeremías. Qué difícil, qué complicado. Entonces el 3 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. No fue una predicación, no fue un corto tiempo, fue una predicación de 23 años. Ay, 23 años ahí y recibiendo el mensaje, pero no quisieron ir. 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y de nuevo marca, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. El 5, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que dio Jehová a vosotros y a vuestros padres. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haréis mal. 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová. Eran porfiados para 23 años, no solamente de un profeta, sino que quizás Dios colocaba a uno, levantaba a otro, y de una de otra manera Dios mandaba temprano, desde temprano, son 23 años que le estaban diciendo, viene una invasión, viene un castigo, va a pasar esto, y no entendieron.
El versículo 9 es como bien interesante cuando habla de mi siervo. Mi siervo, la tribu del norte es Babilonia y sus aliados, y mi siervo, instrumento del juicio de Dios, al igual que Ciro, llamado pastor en Isaías capítulo 44, versículo 28. Isaías habla de los medo-persas que después de los 70 años, Ciro, el pastor, el siervo del Señor, iba a hacer retornar al pueblo. Es decir, todavía ni existía Ciro, o todavía ni nace Ciro, y ya hay una profecía que va a estar este varón y va a hacer volver al pueblo. Y Dios trata a quién? Al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, versículo 9, dice: a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, mi siervo. Entonces, ¿cómo uno puede decir, pero si este no conoce al Señor? Es instrumento en la mano del Señor, ¿para qué? Para castigar, para darle una lección. Y Dios lo está usando, ¿y a quién usa? A Nabucodonosor. Uno dice, no, Dios trata solamente con su pueblo. Dios, de una o de otra manera, es Dios soberano sobre todo el mundo. Que como difícil pensarlo, difícil entender los planes del Señor. Dios a veces tiene que mover uno de para allá para que su pueblo pueda entender. Y ese viene desde muy lejos del norte para darle una lección a su pueblo. Y Dios le llama mi siervo. Nabucodonosor ni sabía que estaba siendo instrumento en las manos del Señor. Entonces es muy complicado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones a quien? Al rey de Babilonia 70 años, versículo 11. Y la ayuda me marca de los 70 años, me dice, los 70 años de exilio en Babilonia transcurrieron aproximadamente desde el año 605 al 538 antes de Cristo. Babilonia, aunque fue el instrumento del Señor para cumplir su juicio contra Judá, era una nación pagana muy idólatra y pecadora, encontrándose bajo condenación divina. Ciro de Persia la conquistó en el año 539 a.C. Este mensaje sería de gran consuelo para el remanente. Entonces ahí vemos los 70 años del cautiverio. Y la ayuda acá me dice el número, 70 años, número redondo, que simboliza el lapso de una vida y que generalmente se relaciona con el 538 a.C., cuando se le permitió a los judíos regresar del cautiverio de Babilonia. Entonces, 70 años es la trayectoria de una vida completa. Era la trayectoria total de una vida que iban a estar en cautiverio. Dios mueve a estos trigos buenos y lo deja en Babilonia. ¿Para qué? Allá los pule, allá trabajo con ellos. Y allá hay hombres de Dios, como Jeremías y Nehemías, y empezamos a encontrar a otros que están orando, que están ayunando, que no ceden ante aún las órdenes de los reyes, porque se mantuvieron fiel y firme. Y eso quizás levanta la fe, la esperanza de seguir a líderes en otro país, en otro lugar, con otros dioses, con otra lengua, pero no olvidarse de su Dios, como lo hizo Daniel, como lo hizo Nehemías. Ahí entonces nos marca eso. El versículo 15, este es mucho más largo, y hasta el versículo, es que es muy largo, vamos a ir leyendo, vamos a leer el versículo 15
16 y 17. Al 18, del 15 al 18, y después yo voy a hacer una repasada más corta porque es muy largo. Juicio sobre las naciones, del 15 al 18. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnios y en burla y en maldición, como hasta hoy. Bien, yo voy a darle un pequeño resumen y voy a tratar de resumir mucho más este capítulo. La ayuda me dice, se manda a Jeremías a tomar la copa del vino de este furor de la mano de Dios y hacer que todas las naciones beban de él como castigo por sus transgresiones. Nosotros siempre pensamos que Dios está preocupado de Jerusalén, de Judá, nada más, pero Dios aún controlaba y veía todo lo que pasaba alrededor, en el mundo entero, en los demás dominios, que quizás ni los israelitas estaban preocupados, pero Dios estaba controlando todo lo demás. Todo lo demás, nada se perdía a la mente del Señor. Si lo que el pueblo de Israel quizás hacía a escondida, Dios lo sabía. Lo que hacían los otros pueblos a escondida, Dios lo sabía. Y Dios quiere tomar el control y el dominio y va a mandar su juicio, su copa, la copa de ira del furor de Dios iba a ser derramada sobre las naciones. ¿A quién manda el Señor a darle este mensaje? A Jeremías. Por eso Jeremías quizás fue muy famoso, muy especial, que tampoco las otras naciones lo querían. ¿Por qué? Porque traía a otras naciones, no conocían de Dios, no conocían del nombre de Dios, y que uno hable de su Dios, que ni el pueblo lo respete, y que viene a hablar del nombre del Señor y vaya a darle un mensaje a donde otros tienen otros dioses, otro ídolo. Es complicado, pero la palabra del profeta, lo que Dios colocaba en el profeta, se iba a cumplir. Entonces, iba a venir el castigo por las transgresiones de las naciones vecinas. Judá, el pueblo de Dios, será juzgado primero y le seguirán el resto de las naciones, empezando por Egipto y terminando por Babilonia. Prácticamente las mismas naciones se mencionan en el capítulo, esto lo vamos a ver, del 46, capítulos 46 al 51. Eso lo vamos a ver más adelante y cómo vamos a ver qué tal las profecías que se le marcan a ellos. Y acá la otra ayuda me habla de la copa del furor, simboliza el juicio divino. Isaías, Ezequiel y Abacú emplearon una terminología parecida a la de Jeremías. Bien, voy a saltar. El juicio comienza por ¿dónde? Por casa. Empieza en dónde? En Jerusalén. Capítulo 18, el versículo 18 dice: a Jerusalén, a las ciudades de Judá, sus reyes, sus príncipes, para ponerlo en ruinas, escarnio y burla y maldición hasta como hoy. Ya. Ahora voy a relatar todos los reinos para abajo. Empezaba por Egipto, ¿se acuerda? ¿Qué decía? 19, a Faraón, rey de Egipto. El 20 dice a todos los reyes de la tierra de Filistea, Ascalón, Gaza y Crom. 21, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón. El 22 a todos los reyes de Tiro. 23, a Dedán, a Tema, a Bus. El 24, a todos los reyes de Arabia. 25, a los reyes de Sirim, a los reyes de Elán y a los reyes de Media. El 26, el rey de Babilonia beberá después de ellos. Y 27, aquí vamos a leer del 27 al 30. Ahí para pegarle una avanzada mucho más fuerte. Del 27 al 30.
Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Bien. Bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. ¿Qué es lo que le estaba dando a beber? Toma de mi mano la copa del vino de este furor. Y Dios le está diciendo no solamente a Jerusalén, sino a todas las demás naciones, beber de esta copa de mi furor. Y embriagaos, le dice. Y si no quieren tomar la copa de tu mano, ¿quién llevaba la copa? Jeremías. ¿Quién llevaba la palabra? Jeremías. Para beber, le dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Aquí no hay otra opción. Ellos tenían que beberla sí o sí. No había cómo podían enfrentar a quién, al rey de Babilonia, el siervo del Señor. Uf, suena como raro. Pero en este instante, Babilonia, el rey Nabucodonosor, iba a ser el siervo del Señor. ¿Se da cuenta? Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos. Si el juicio empieza por casa, los que son más culpables van a quedar por inocentes. Dios va a poner y va a colocar su ira sobre su pueblo, pero los otros también van a ser castigados. ¿Por qué? De una u otra manera hacen mal. Son peores que el pueblo o la nación de Dios. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú profetizarás contra ellos todas estas palabras. ¡Oh, Jeremías! Y tenía que marcarle a cada nación, a cada pueblo, ¿ya? Y le dirá: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. El 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es juez de toda carne. Qué increíble, Él es juez de toda carne. Es decir, podemos hablar circuncisos e incircuncisos tenían que pagar delante del juez de toda carne. Israelita o no israelita tenían que pagar delante del juez de toda carne, tenían que pararse delante de él. Él iba a emitir juicio. Al día que llegamos hasta el 30, yo estoy llegando, me pasé al 31. Hay que matarle, vamos a terminar del 30 al 38. Del 31 entonces. Sí. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño.
voz de la gritería de los pastores y aullido los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de sus sañas. La ayuda me marca del 34 al 38, dice: los gobernantes, pastores y mayorales, son los gobernantes, los reyes de las distintas naciones, están temerosos y confundidos a causa de la feroz ira divina. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá se puso inconsciente con su Dios, no quiso obedecer, fue sordo. Dios castiga a su pueblo y los demás también reciben su ira. Y una ira tremenda y fuerte. Hablábamos del juez de toda carne en el 31 y dice el 32, y aquí que el mal irá de dónde, de nación en nación. El mal no se va a detener, sino va a pasar de una nación a otra nación a otra nación. De esta manera iba conquistando el rey de Babilonia, de un lugar a otro lugar a otro lugar. Grande tempestad se levantará desde los fines de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, de un extremo de la tierra hasta el otro. Es que va a ser grande la matanza. Dios lo había advertido a su pueblo, pero esta advertencia a través del profeta va a todas las naciones. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. 34. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, gobernadores, príncipes, reyes. No va a haber alegría, porque cumplidos son vuestros días. ¿Para qué? Para que seáis desgollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Qué increíble cómo Dios tiene el control de todas las cosas. No vemos, no, que aquí, que Israel, no. Él gobernaba, pero reino tras reino, lo que hemos nombrado fueron muchos reinos que estaban existiendo, y a todos esos reinos le cae la ira del Señor, el juicio de Dios, usando a quién, a un hombre, un ejército grande, inmenso, como el rey Nabucodonosor. Qué asombroso es Dios. Y aún así, destruyendo a todas esas naciones, Dios se cuida de qué? De cuidar a su remanente fiel. Se lo lleva para Babilonia, lo cuida como preciosa joya para después hacerlo volver. Quizás las otras naciones, quizás ninguna más se pudo levantar, quizás ninguna más se pudo establecer, volver a nacer, pero la nación de Israel, por parte de Dios, sí lo pudo hacer. El pueblo de Jerusalén de nuevo pudo volver a su tierra, porque Dios se lo había dicho. Se acabará la huida de los pastores, el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores, aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Para terminar, 38, de lo cual leoncillo de su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos, por la ira del opresor, por el furor de su saña. Qué increíble y especial. Hoy día hemos leído 2 capítulos. 24 era mucho más corto, 10 versículos. El 25, muy especial, nos muestra Dios, el juicio sobre Jerusalén, también los 70 años que iban a estar en desolación, pero el juicio que empieza sobre Jerusalén y el juicio sobre las naciones. ¿Y cómo empezaba? Tomar de mi mano la copa del vino de este furor. Me resuena mucho esa palabra a Apocalipsis. Me suena mucho a Apocalipsis. Bien, el Señor sea bendiciendo. Damos gracias a Dios por estar con nosotros
y siga estudiando de la palabra del Señor. Le invitamos, siga con nosotros.